A few miles from Ukraine's eastern front, life is, well, sort of normal, although it's not. Outside of war, who needs this much camo kit? Bam, bam. Thank you very much, thank you. Look, she gave me a nice woolly hat to keep me warm. Пока все живут. People are friendly, not frozen in fear, even though they feel it. Потихонечку. We don't know what's happening 30 minutes from now, she says, let alone an hour. No worries shown in the town park either. Workers trim the grass as artillery shells tear up not so distant fields. Showing fear, it seems, is an abandoned indulgence. Air raid warnings, passé now. The sirens have become such a background part of people's lives here living through the war. They don't even respond, take notice, flinch even. War is just ever present, pervaded through people's lives. Outside of town, even closer to the front, this elderly couple nonchalantly tell us their home was shelled last month. Нам уже скучно. He even jokes. It's boring when there's no shooting. Both, though, hopeful Ukraine's coming counter-offensive will end their suffering. We believe Ukraine will go in there and beat them well, his wife says. Further on, pensioner Zinovi is more worried about his weeds than the war. We don't understand anything about the counter-offensive, he says. We just hope for our Ukraine, for our defence. Where and when the counter-offensive may begin is one of the war's best-kept secrets so far. The mystery is exactly what Ukraine wants. Keep Russia guessing, stretch their supply lines, sap troop morale. Ukraine's victory rides on surprise. Driving around near the front lines here, you can hear some shelling in the distance and you can see plenty of soldiers around. But what you don't get a sense of is any big build-up for a counter-offensive. Farmers here are counting on their troops' success, sowing crops in fields they want to harvest in fall. Я думаю, да. Mikola hopes the counter-offensive will secure his land, but says he knows some of the soldiers around here, knows how hard the fight will be, knows it will be a bloody battle. Ahí está la mamá, ella está bien. Y ahí está la beba, ella también está bien. Pero no todo está bien en esta clínica de gestación subrogada en Ucrania. El gobierno podría cerrar este y otros centros. Iremos a la cámara de conservación en donde mantienen los embriones. Todos los embriones están adentro de estos. Albert Tochilovsky levanta la tapa. Uy, eso es frío. Así que estos tendrían que ser destruidos, todos destruidos. Son embriones que, según dice, son usados por clientas y por mujeres infértiles ucranianas. Podría hacer colapsar su negocio multimillonario. И это все. Significará la muerte para mí y el fin de la posibilidad de familias europeas de tener bebés aquí y la oportunidad de ingreso para mujeres ucranianas. Biotexcom ayuda a parejas sin hijos en todo el mundo. Las leyes de gestación subrogadas de Ucrania dejan a las madres sustitutas con pocos derechos legales y hace que haya mucha demanda aquí para mujeres como Olesia. Y relativamente bien compensadas, generalmente con unos $20,000. La situación financiera de nuestra familia es mala, tenemos grandes problemas, así que tengo que ayudar a mi esposo a ganar dinero. The baby is due in. La niña nacerá en 2 semanas. ¿Será difícil para usted dejarla ir? Nos hemos acostumbrado a ella, hemos estado jugando con ella, hablándole, tratándola como si fuera nuestra propia hija. Así que no es como una cartera, solo para ganar dinero. Sentimos por ella como si fuera propia. Natalia, una empleada del sector minero, está embarazada de 7 meses de su segundo bebé subrogado. Se ha instalado en Kiev hasta que el niño sea entregado a sus padres biológicos de Italia. Con el primer embarazo subrogado de padres chinos compramos un apartamento, dice ella. Esta vez no fue una decisión fácil,
pero lo hicimos para darle una mejor vida a nuestros hijos. Before the war, Biotexcom averaged about... Antes de la guerra, Biotexcom tenía un promedio de 450 embarazos subrogados exitosos por año. El año pasado la cifra aumentó a 600. Los legisladores del partido del presidente Zelensky dicen que la guerra ha impactado tanto a la población aquí que no se le debería permitir a ningún niño irse de Ucrania. Rechazaron nuestro pedido de explicar en más detalle la ley que proponen. Olesia y su esposo Harik ya tienen 2 hijos y quieren tener la posibilidad de otra subrogación y de ayudar a acercar el amor en las vidas de otras parejas. Esa felicidad llegará a otro hogar. Alguien más debe sentir alegría, no solo nosotros. Los beneficios de esta gestación subrogada ya les ha cambiado la vida. Suficiente dinero para huir de su casa que está en el peligroso frente de guerra. Este embarazo nos salvó. Gracias a él, estamos aquí sentados a resguardo. Vidas, muchas de ellas aún por nacer, están en juego ante esta decisión gubernamental pendiente. In February, Phoebe Maxwell says she found her dad, Thomas Maxwell, on the floor, faintly breathing. She called 911 and began CPR. When I was giving my dad CPR, his chest was rising and falling. But when Clearwater Fire and Rescue showed up, Maxwell says the medics told her to stop and that her dad was dead. I said, he is still alive. He's not dead. That memory still haunts Phoebe as she recalls hearing her father gasp for air. We're told law enforcement showed up and witnessed agonal respiration, essentially a gasping breath, after medics on scene had already left, failing to reassess Thomas and placing a sheet over his body. The fact that the patient had an agonal respiration should have indicated to the 2 medics they should have reassessed their initial findings. This is where they failed and showed no concern for family pleas or a second consideration for the patient. Chief Scott Ehlers tells me both medics had years of service and this was not an equipment issue, but a lack of compassion. Both are now out of a job for not following proper protocol. But Phoebe says the trauma lives on. I have nightmares all the time. I don't sleep well. I'm getting up, checking on him all the time. Phoebe says her dad, who is still alive, was angry at first. Now he's resentful. He says it's hard. You know, he doesn't ever want to deal with 911 again. When I told Chief Eller this, it nearly brought him to tears. That's cuts to the core of my heart. Again, I've been doing this for 45 years. Our whole purpose for this, for the people that are out there. That is why we are what we are. That is why we're paramedics. That is why we're firefighters. They call us for when they need help. It doesn't matter. And we respond. We respond in the most expedient manner with compassion. And it tears me apart to see individuals in this profession that do not have the compassion. Meanwhile, Phoebe says she still deals with the pain of not knowing why this even happened. I just wish it never would have happened. It would have taken a whole 2 minutes to check his blood pressure. Para reducir el riesgo de morir de cáncer de mama, el Grupo Especial de Servicios Preventivos de Estados Unidos propuso que todas las mujeres bajo riesgo promedio de contraer la enfermedad deberían someterse a pruebas cada año de por medio a partir de los 40 años. Reconocieron que hay una incidencia incrementada de cáncer de mama en este grupo etario para mujeres en sus 40 años, pero también que las pruebas son muy efectivas. Un grupo de expertos médicos independientes compone el Grupo Especial, que ayuda a guiar las decisiones de los médicos e influenciar en los planes de seguro. Esta propuesta reciente cambiaría su guía de 2016, que indicaba que las mujeres deberían someterse a mamografías cada año de por medio a partir de los 50 años, pero que la decisión de una mujer de iniciar las pruebas a partir de sus 40 años era personal. Es definitivamente un cambio en la dirección correcta, pero no está del todo bien. La doctora Sarah Friedewald, jefa de mamografías del Hospital Northwestern Memorial, dice que realizar las pruebas anualmente y no cada 2 años, como recomienda esta propuesta, salvaría la mayor cantidad de vidas. Si incrementa el intervalo entre pruebas, permite que los cánceres crezcan a fases potencialmente mayores y podrían ser menos tratables. El borrador de la recomendación llega semanas después de que un estudio en la revista JAMA Network Open hallara que la tasa de muertes por cáncer de mama entre mujeres negras de 40 a 49 años fue de 27 por cada 100,000.
Entre mujeres blancas de ese mismo grupo etario, la tasa fue de 15 muertes por cada 100.000. Los cambios no se le aplicarían a aquellas personas con mayor riesgo de cáncer de mama, ya que a ellas probablemente se les incentive a someterse a pruebas a los 40 años o antes. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. Con más de 2.600 casos confirmados de dengue en lo que va del año, Lambayeque permanece en alerta. Chiclayo es el distrito con más casos, con 690 casos confirmados. Hospitales del Minsa y de Salud están tuburizados, pues la cifra viene subiendo en las últimas semanas. En el caso de las Mercedes y el regional, como le decía, hay obviamente una saturación de los pacientes que llegan a la emergencia, que recuerdan que hay por dengue, por otras patologías también. Pero en estos hospitales, insisto, que vamos a hacer es una unidad de vigilancia clínica. Es un espacio solamente dedicado a pacientes con dengue. Son 90 personas quienes permanecen internadas. 3 personas han fallecido, según advirtió la Gerencia de Salud de Lambayeque. Se trata de 2 mujeres de 45 años. Ambas presentaban comorbilidades y un joven de 18 años. El paciente de 45 años que viene de Tumán tenía, aparte del reporte de sospecha de dengue, otras patologías, como una infección de tracto urinario, diabetes mellitus. Y hay que recordar que en el caso de pacientes que tienen otras enfermedades, de alguna manera también posibilitan la forma grave de la enfermedad. Las autoridades han desplegado brigadas de salud para prevenir la propagación de mosquitos transmisores de esta enfermedad viral que ataca a lactantes, niños y adultos y tiene prevalencia en zonas tropicales donde hay acumulaciones de agua, donde se reproducen estos zancudos. Hasta el momento, las brigadas han eliminado 7 toneladas de recipientes donde había criaderos de mosquitos transmisores del dengue y han pedido a la población que permanezca alerta. A scene that can be found across Argentina. In abject conditions, people at a landfill site sift through tons of waste to separate out cardboard, glass, aluminium, anything they can collect and sell. 68-year-old Sergio Rodriguez was one of the few people willing to speak to us. We don't receive any help. I have to get up and work, or else I'll die of hunger. Young men and women, or people approaching old age like Sergio, all struggling to make enough to survive, or in some cases, support a family. Está muy por debajo de lo que es el salario mínimo. They make way below the minimum wage. It's barely enough to feed them for the day, not much more than that. Fatal accidents in recent months at landfill sites like this point to an increasingly desperate social reality. In downtown Buenos Aires, soup kitchens like this ensure people are at least able to eat a meal a day. Today we have an Argentina that hurts. This Argentina has a lot of poverty, a lot of indigence, and there is rampant inflation that is getting worse. One of the world's highest inflation rates is affecting low-income sectors the hardest. The country's economic future is largely tied to a debt repayment program with the International Monetary Fund. I heard the IMF recently say that Argentine people must be ready to suffer now in order to get ahead later. The problem is that it is always those below who suffer, it is never those above. Government social programs offer support for many people, policies that are largely preventing a social crisis on a scale similar to that seen during Argentina's 2001 economic crisis. But with the economy widely projected to dive into recession this year, the impact on vulnerable sectors is only expected to increase. The U.S.'s debt ceiling drama is about to start a new chapter. I know we have the time. I mean, we could do it easily but do we have the will? President Joe Biden and top congressional leaders, including House Speaker Kevin McCarthy, had a 60-minute sit-down to address the financial threat Tuesday, but talks fell flat without a deal. This is a political game they're trying to play instead of sit down and really negotiate. While the White House wants the spending cap lifted without restrictions, House Republicans are pushing for their already passed Limit, Save, Grow plan that raises the ceiling $1.5 trillion, but cuts some domestic programs. Americans are very concerned about inflation, and they're very concerned about their retirement. Both of those things are caused by massive government debt and massive government spending. Biden and the leaders are scheduled to continue their talks on Friday, but the clock is ticking. Treasury Secretary Janet Yellen says if an agreement isn't reached, the U.S. could run out of money as soon as June 1st.
By not taking default off the table, Speaker McCarthy is greatly endangering America and making it much harder to make progress on budget negotiations. I'm John Lawrence reporting. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días, de lunes a viernes, a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información, tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleo. Ban stop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vossa mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Las playas nos regalan paisajes espectaculares, mismos que Rosy Romero aprecia detenidamente. Pero toda esta belleza en muchas ocasiones se ve opacada por la basura. Bolsas, botellas, platos, entre otros objetos, son solo una pequeña parte de todo lo que las contamina. Por eso, Rosy todos los días trabaja en contra de esta gran contaminación. Con una bolsa bajo su brazo, recorre la playa El Esterón de la Unión, donde su misión es recolectar la basura. Esta iniciativa ecológica surgió hace 5 años y desde el primer día, esta bolsa plástica se ha convertido en su mayor aliada. Aparte de lo bonito y bellas que son las playas, hay muchas ideologías que no, ¿para qué recolectamos esa basura si va a llegar más? Que debemos de dejarla ahí, el mar se la va a llevar. Ahí es donde estamos metiendo en problemas las especies marinas, las tortugas. Entonces, por eso yo, me encanta ayudar a animales, entonces también eso es una forma de ayudar tanto a animales y a nosotros los humanos también, teniendo un ambiente limpio. Para Rosy no hay nada más gratificante que ver limpia la playa, por eso no descansa, hasta dejar ni un solo desecho en cada rincón. Mi plan es continuar con eso que se inició y decirle a todos que desde los más pequeños hasta el más grande que es necesario que lo hagamos día por día. Me gustaría que dejemos esa manía de tirar nuestros residuos a cualquier lado.
Pero su amor por el planeta no termina aquí, porque ella hace honor a la frase: lo que para muchos es basura, para otros es arte. Rosy recolecta la basura y luego la carga hasta su taller. Es aquí donde surge la magia. Combina su amor por la pintura y el reciclaje para elaborar diversidad de accesorios. Para mí todo eso tiene una importancia, un valor. Llego con la basura que colecto del mar, la distribuyo, la separo, se limpia, pasa por un proceso y después ya comienzo a hacer diferentes cosas. Cuando ya está seleccionada, con los tapones hago las culebras, con la botella puedes hacer 2 tipos de manualidades, ya sea araña, peces, puede ser flores, pulpos, entre otros. Muchos la conocen como la reina de la basura challenge, algo que la llena de orgullo. Esa emprendedora no solo crea infinidad de adornos, también ha dado vida a asombrosos murales. El primer mural lleva alrededor de 3.500 botellas de plástico, está en Gobernación de la Unión. Fue un trabajo muy grande, pero al final me lleno de mucho orgullo de que sí lo logré, lo presenté y también he regalado otro a la isla de Meanguera. Estoy elaborando uno en mi taller que es para la ciudad de San Miguel y lo que más me encanta de estos murales es que no es algo falso, sino que todo eso que está plasmado son botellas de plástico. Rosy también es amante de los animales. Dedica gran parte de su tiempo para alimentarlos y también para cuidar de ellos. Para quienes la conocen, el trabajo que ella realiza es asombroso. Sí, es muy bueno porque ayuda a que esté limpia la parte de la playa y es muy bonito porque eso que ella anda como que ayuda para que el medio ambiente esté limpio. Está magnífico porque así tenemos la playa limpia. Y es de esta manera como Rosy contribuye en el cuidado del medio ambiente, demostrando que en El Salvador sí se puede mantener las playas limpias. La irregularidad del terreno y los fuertes vientos han complicado el acceso a la zona. 16 bomberos de Cotacachi, 20 guardaparques del Ministerio del Ambiente y decenas de comuneros de zonas aledañas se han desplazado hasta un sector de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, ubicada en el límite entre Imbabura y Esmeraldas, para intentar apagar un incendio forestal que ya supera las 36 horas activo. La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas tiene una extensión de 243.000 hectáreas, de las cuales 1.000 han sido consumidas por el fuego, lo que equivale a 1.200 canchas de fútbol profesional. Los sectores más afectados son Chichirí y Piñán. Allí están localizados los páramos occidentales del cantón Cotacachi de Imbabura. Además, toda la vegetación que rodea la laguna de Piñán fue arrasada. La población más cercana a la zona del incendio está ubicada a 8 kilómetros de distancia. Son más de 300 habitantes y de acuerdo a los bomberos, el fuego no los pone en riesgo. Los técnicos del Ministerio del Ambiente sostienen que el hábitat de decenas de pájaros, reptiles y roedores fue destruido por el incendio. La tarde de este jueves, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica informó que el incendio ya fue controlado. Sin embargo, una brigada de guardaparques monitorea la zona porque todavía hay focos activos. Como si saludara a sus espectadores, fue avistada esta ballena de unos 14 metros de largo en el Parque Tayrona. Este es el tercer registro de ballenas en aguas de Santa Marta en el último mes. Es una ballena que está pasando por estos momentos en su ruta migratoria de la especie Balanoptera edeni, también conocida comúnmente como ballena de Bray. Debido a la calidad del ecosistema marino del Parque Tayrona, estas ballenas usan el hábitat para alimentarse antes de tomar el océano Atlántico. Las aguas del fondo suben, esas aguas son más frías y hacen que la temperatura del agua esté baja, entre 24 y 25 grados centígrados en algunas ocasiones, y entonces las ballenas aprovechan para venir a hacer recorridos, para alimentarse, para la crianza.
La importancia de este registro es porque es indicadora de ecosistemas saludables, ya que en este momento ya puede estar tras de la alta productividad que tienen las aguas en Santa Marta y el Parque Tayrona. En aras de no estresarlas ni afectar su recorrido, los expertos recomiendan bajar la velocidad de la embarcación y esperar a que los animales se acerquen a la embarcación sin estar persiguiéndolos. Ahora hay un plan de manejo de mamíferos acuáticos de Santa Marta y también dentro del plan de manejo del Parque Tayrona hay condiciones especiales para el manejo de los cetáceos. Según estudios, la calidad de los sistemas coralinos del Parque Tayrona genera muchos alimentos que son aprovechados por estas ballenas. Fishing isn't always about catching fish. It especially rings true for a group of people Scott Housel took on a fishing trip Wednesday. It was a usual calm morning for his customers aboard a charter fishing boat up until this happened. Charter guests from Nova Scotia's hooked up to a great white. The video shows the moment a great white shark was reeled in. Housel, who's the captain and owner of Sudden Strike Offshore Adventures, says the shark was circling the boat for about 20 minutes. All of a sudden, he hit one of the lines, and I'm not really sure whether we caught him or he caught us, but we ended up going for about a 2-mile ride, chasing him down. We're told the shark was about 4 feet below the surface. It was hooked about 20 miles off the coast of Ponce Inlet. Everybody pretty much had an opportunity to kind of feel the strength. I've been fishing out here since 1989. This is the 7th great white that I've seen. Marine experts have classified great whites as vulnerable, with a population that's declined over the years. Housel knows his customers will never forget this experience. They're very majestic. And he hopes sharing it will inspire others. Sometimes it's appreciating that big great white that comes by or that big tiger shark that comes by. Sometimes it's that pod of dolphin that comes swimming by. You just never know what you're going to see out there. Respect the ocean, enjoy it. In Volusia County, Sanaiga Bergerges, WESH 2 News. Daisy, come, good girl! Yay! At just 12 weeks old, Daisy, an Australian Labradoodle, is one of the newest members of the Two Rivers Police Department. Sit. Good. Good dog. She's quickly learning the ropes. When we come in the door in the morning, the first thing she does is she beelines to the ship commander office and goes and greets whoever the lieutenant is. And then she runs into the squad room and looks for any officers in there and goes and greets them. As the department and the community's therapy dog, her presence is supposed to bring joy and calmness to all she meets. Dealing with law enforcement can be pretty stressful, and she's just kind of a tool to bring that stress down and be kind of like an icebreaker and for any situation really, whether it's a victim of a crime, somebody who just wants to come in and make a complaint, really any situation she can be a part of that. Daisy came to the Two Rivers Police Department from Blueberry Cottage Labradoodles in western Wisconsin. The breeder wanted to donate a therapy dog to the Wisconsin Law Enforcement Death Response or LEADER team, an organization Two Rivers Police Department Assistant Chief Melissa Wiesner, Daisy's main handler, is involved with. Although she was donated to the LEADER team, she's a joint dog. The LEADER team responds to law enforcement agencies that suffer line-of-duty deaths and offer support. Daisy recently made the trip to Cameron and Chetek, two communities in western Wisconsin that lost officers last month. She had dinner with the officers, and they loved on her, held her a little bit, and she just roamed around during the debrief while we were talking about, what had happened and where they're at with things. They held her a lot, showed affection. She made them laugh a little bit because she's, a puppy and does silly things. Well, it'll still be some time before Daisy officially takes her therapy dog exam. She's already having a huge impact here in Two Rivers and across the state. Being able to kind of break up the monotony of some of the stuff we have to do, probably increasing productivity. Our officers are happier, they're more apt to get out and do their job, and just kind of a better way to start the day. One puppy kiss at a time.